Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite en 100% Noticias todos los martes a las 7 de la noche. Ayer presentamos los datos de la encuesta más reciente de la empresa Citgalo y afirmamos que una de las razones para otorgarle un margen de credibilidad a esa encuesta era la sintonía que tenía la opinión que reflejaba o las opiniones que reflejaba con estadísticas oficiales del régimen. Recordemos que las grandes preocupaciones que expresaban tanto a nivel de familias como a nivel del país comenzaban por el desempleo y la carestía de la vida. Pues bueno, vamos a ver qué dice el gobierno en sus bases de datos sobre estos temas. Primero vamos a recordar algo que en otra ocasión lo hemos mencionado, que es la diferencia entre los trabajadores de la economía formal y la economía informal. Los economistas y en general a nivel internacional se divide la economía en economía formal para las empresas que se encuentran debidamente registradas en la Dirección General de Ingresos, en la alcaldía o en las alcaldías cuando corresponde, en la seguridad social, etcétera, que cumplen todas las formalidades. Y la economía informal, obviamente quienes no la cumplen o no están registrados en la Dirección General de Ingresos o en la alcaldía o sus trabajadores no están inscritos en la seguridad social. Más o menos, en el caso de Nicaragua, el 20%, 2 de cada 10, laboran en la economía formal. Entonces se cumple el salario mínimo, el séptimo día, las vacaciones, el aguinaldo, etc. En la economía informal, los trabajadores están absolutamente desamparados, bien porque trabajen en un pequeño taller, en un pequeño súper que no está registrado, o bien porque son trabajadores por cuenta propia. 8 de cada 10 se encuentran en esta condición. No tienen salario mínimo, no tienen vacaciones pagadas, no tienen aguinaldo en general. Pues bien, de acuerdo con el Banco Central, en los últimos 3 meses, entre marzo y junio, el INS, el Instituto de Seguridad Social, ha perdido 3.500 trabajadores. Entonces, 3.500 trabajadores significa que se fueron al desempleo o al subempleo. En la otra cara, si 3.500 trabajadores que estaban en el INS ya no cotizan, significa que un número de empresas o quebraron o tuvieron que reducir sus actividades y reducir personal. Esto es un dato oficial del régimen, el Banco Central. Si esto es en la economía formal, pues tendríamos que pensar cuántos trabajadores de la economía informal, que es un sector más frágil, más precario, perdieron el empleo. Entonces, primero, el trabajo. Segundo, con la carestía de la vida. En este caso, son los datos del INIDE. El INIDE señala que a lo largo del 2021, la comida, el costo de la comida aumentó en 15% entre enero y diciembre del 2021. Y el mismo INIDE señala que entre mayo del 2021 y mayo del 2022, es decir, en el último año, el costo de la comida ha aumentado en 20%. ¿Qué significa esto? Y vamos con nuestro papelito. Que al mes de mayo, el costo de la comida para una familia promedio es de 12.000 córdobas. Eso es lo que cuesta, según el INIDE, los alimentos básicos, las condiciones básicas
para que una familia pueda sobrevivir. Pero ¿cuál es el salario promedio en la economía formal? Según el Banco Central, ahora saltamos al Banco Central, 11.000 córdobas. El salario promedio de quienes tienen la suerte de trabajar en una empresa estable de la economía formal. 12.000 córdobas el costo de la comida y 11.000 los salarios. Pero bueno, ¿cuánto es el costo total de la canasta básica? Que ya, además de la comida, incluye zapatos, transporte, etc. 17.300 córdobas. Y repetimos, 11.000 los salarios. Pero estos son salarios promedio en la economía formal. Comparemos con los salarios mínimos. ¿Cuál es el salario mínimo en las zonas francas? 7.500 córdobas en las zonas francas. Y recordemos, el costo de la comida, 12.000 córdobas. ¿Cómo hace una madre soltera con 2 hijos y la madre que le cuida, es decir, la abuelita que le cuida a los chavalos, para salir adelante con un salario mínimo de 7.000 córdobas? Y si es un trabajador o trabajadora de pequeñas o microempresas, el salario mínimo oficial es de 5.000 córdobas. Y recordemos, 12.000 el costo de la comida. En estas condiciones es natural, y tal como lo expresa la encuesta que presentamos, que para la inmensa mayoría de los nicaragüenses, primero, que sus principales problemas sean el empleo y la comida, es decir, el costo de la vida. Pero como esto se viene repitiendo, ya no pueden creer ni le creen a la propaganda oficial. Y entonces por eso el dato que señalábamos, que para el 70% Ortega no puede resolver estos problemas que son de las familias y que son del país. Finalmente, aunque esto ocurrió hace algunos meses, está la propaganda oficial preñada de patrañas sobre los ajustes de salarios. El costo de los alimentos creció 15% en el 2021. Y entre mayo del 2021 y mayo del 2022, 20%. ¿Y cuál fue el ajuste del salario mínimo? 7%. ¿Y cuánto fue el ajuste de los trabajadores del Estado? 3%. Y bueno, hicieron toda su campaña de patrañas. Sabemos, y lo volvemos a repetir, que de acuerdo con el INS, la pensión promedio de los pensionados es 6.000 córdobas. Ya sabemos que el costo de la comida es 12.000, es decir, la pensión promedio solo alcanza para la mitad de la comida. ¿Y cuánto fue el ajuste para los pensionados? 2%. 120 córdobas fue el ajuste. En esas condiciones es lógico que la gente no encuentre salida, vea que no hay oportunidades y además haya llegado al convencimiento de que Ortega no puede resolver esos problemas. Y un convencimiento más que se refuerza en esa encuesta, que a Ortega le tienen sin cuidado estos problemas. Entonces, estos son datos oficiales que cualquiera puede confirmarlos en el Banco Central o el INIDE. Nosotros ahora lo estamos comparando con la opinión que expresaron los nicaragüenses en la encuesta Sid-Gallup. Y como decíamos, hay una gran sintonía entre esta realidad y lo que refleja la encuesta de la empresa Sid-Gallup. Ortega y su dictadura no tienen futuro. Ortega y su dictadura perdieron toda credibilidad. Una mínima proporción de los nicaragüenses, que apuradamente llega al 15%, sigue respaldando a Ortega, pero el 85% quiere un cambio. El gran desafío es cuál es la propuesta,
cuál es el mensaje que deben recibir esos nicaragüenses para que recuperen su confianza y recuperen su esperanza de que un cambio de régimen es posible. Y ese cambio de régimen sí es posible. Pero bueno, como dijimos ayer y lo repetimos hoy, ¿qué hacer frente a estas realidades? Serán temas de nuestros comentarios de la próxima semana. Por hoy, que tengan buenas noches. Les invitamos a La Economía de Nicaragua en 10 minutos, el próximo martes, 7 de la noche, por 100% Noticias y redes sociales. Que tengan buenas noches.